a poner en toda la parte que era la diapositiva. O sea, ayer terminamos el guión con los conceptos, con el ejercicio y todo eso, pero le íbamos a preguntar si el orden que escogimos estaba bien, porque nosotros lo que hicimos fue, es decir, explicar el ejercicio, explicar las variables y luego ajustar el modelo de regresión. Y ahí, antes de hacer como que los intervalos de confianza y las estimaciones que nos pedían, nosotros primero ajustamos el modelo, hicimos la verificación de los supuestos, la tabla NOVA para asegurar que la regresión y todo y que cumpla todas las condiciones esté bien. Y luego fue que hicimos las estimaciones y los intervalos de confianza. Quería preguntar si así está bien o... Bueno, o sea, en la práctica usted lo realmente siempre, primero con los datos, pues ajusta el modelo. Así como luego de que, después de que después empieza, pues el modelo tiene varias variables, pues revisa cuáles son significativas, empieza obviamente a hacer la depuración del mismo hasta que obtenga uno que ya todo sea significativo. O sea, todas las variables que resultantes sean significativas y ya con ese, normalmente con ese es que uno le verifica los supuestos del modelo. O sea, porque si de pronto como digo, el modelo puede ser muy bueno en cuanto a valores como el R cuadrado, como ya, en cuanto a ese tipo de constantes, o de coeficientes, pero puede ser que no le sirva para hacer para una predicción correcta por aquello de que los supuestos del modelo se invalidan. Entonces hay que tener como cierto cuidado con él. Sí, eso era lo que le iba a preguntar. O sea, entonces, pero primero haríamos los supuestos o la ANOVA. No, o sea, normalmente yo lo que digo es sigan el orden del ejercicio, pero en este caso, por ejemplo, para el modelo múltiple, sí es bueno que primero plantee, yo les dije, en el caso del modelo múltiple, usted va a correr el modelo con todas las variables para obtenerlo y me va a presentar cuál es la respuesta del modelo múltiple. Ya, cuál es la respuesta con el modelo múltiple final y luego de ello empieza así a hacer la depuración del modelo. O sea, puedes hacer, por ejemplo, obviamente cuando tú vas a depurar el modelo múltiple, tú ves que tienes que dar, ¿de dónde sale la depuración? De una ANOVA, ahí tú muestras el ANOVA inicial, porque ahí te dice la ANOVA inicial, el modelo es significativo o no significativo. Después entonces revisas cómo son los coeficientes del modelo. Revisas obviamente los coeficientes, cuáles son los no significativos, y empiezas a hacer la depuración del mismo. Ya. Pero la idea es que el final, o sea, el modelo final sea el que le haga la verificación de los supuestos en este caso, de independencia, homocedasticidad y eso, ya que sea con el modelo final. Pero a todos ellos te va a arrojar un ANOVA. Y al primer modelo, eso sí, al primero que tú elabores es el que requiero que le hagas el procedimiento de las matrices, porque obviamente es como te digo, el valor agregado que tiene el ver modelos múltiples con ustedes, porque eso realmente pocas profesiones son las que trabajan ya en la universidad álgebra lineal, la verdad. O sea, ya economía y ustedes, y bueno, economía y la ingeniería son y bueno, fuera de matemáticas, obviamente, son las que tengo entendido que trabajan álgebra lineal como tal, que es la parte matricial, que en el caso pues de los que quieran seguir profundizando ahora en el área de estadística, por ejemplo, estuve hace una semana, hace unos 10 días, estuve en una charla de algo que se llama Machine Learning, que de pronto ustedes están más metidos que yo en esa área o en ese mundo de los, como digo yo, de los conceptos en inglés, que está pues muy en boga y resulta que el Machine Learning es un concepto que se ha venido trabajando o sea, empezó a hablar desde los años 50, sino que mal llamado, o sea, me gusta más el concepto, me da risa más el concepto como lo llaman acá en Latinoamérica, aprendizaje automático, así le llaman acá. Entonces, modelos de aprendizaje automático, pero es lo mismo que hablar del Machine Learning. Entonces, los que vayan a profundizar en ese tipo de conceptos se van a dar cuenta que el trabajo de matrices es muy importante
para hacer los cálculos que allí se van a pedir, porque usted va a trabajar con, y la parte matemática, o sea, la gente piensa que sentarse en el computador y programar es suficiente, y no, usted tiene que tener una cierta base matemática para poder tener un desarrollo del proceso. El muchacho, pues, que es un egresado, un colega de ustedes, bueno, de nosotros, porque yo también soy ingeniero industrial. El muchacho, pues, hizo una presentación muy sencilla, la verdad, pero requería un nivel matemático. Ya, o sea, usted le hablaban de una derivada, de un gradiente, entonces usted sabe que eso, que obviamente usted sabe que eso es prácticamente es indispensable. Usted se puede estar preguntando todavía por qué usted ve matemáticas en la carrera. O sea, usted, no que es una pregunta que ustedes se hacen. Y obviamente ese es para desarrollar el pensamiento abstracto. O sea, eso es lo que le permite a usted como ingeniero tener facilidad y capacidad de resolver problemas en momentos rápidos, o sea, de manera rápida, porque para eso usted lo contratan en una empresa. O de hecho, si usted va a fundar su propia organización, pues tiene que tener también esa capacidad de raciocinio. Entonces es importante que, por eso es que usted ve cálculo para 1, 2, 3, 4 y 5 para poder desarrollar. Yo no sé si ustedes el cálculo 5 lo vieron en sala de informática, pues era la idea. O sea, Sí, profe. por lo menos 2 horas al igual que este curso, porque ahí ustedes desarrollan, bueno, yo en su momento vi métodos numéricos, o sea, método de disección, Newton-Raphson, de solución de ecuaciones numéricas, se termina con ecuaciones diferenciales, método de Runge-Kutta y cosas así. Pero esa era la idea de que usted todo lo que vio en matemáticas 1, 2, 3, 4, que usted tuvo que hacer las integrales a mano, algunas difíciles, otras menos, pero ya después en cálculo 5 usted ve toda esa aplicación o todo lo que vio, cómo lo ingresa en computador. Y usted tiene que tener que saber cosas iniciales para poder, o con el concepto, esos conceptos básicos del cálculo para poder ingresarlos al computador. Así de la misma manera o de manera similar, usted si quiere profundizar en áreas de estadística que están ahora en boga de que ya no se llama ni estadística, sino ciencia de datos, analista de datos, y como le digo, los nombres en inglés porque suenan más bonitos, entonces usted tiene que tener no cualquiera se mete allí porque hay que tener un nivel matemático, o sea, para hacer modelos de redes neuronales, que eso es lo que, como le digo, es algo que tiene que ver con una de las subredes del aprendizaje automático, o sea, Machine Learning, pues tiene usted que tener que saber que es la función de gradiente o de derivada, porque eso usted quiere que minimizar un error. Al minimizar, ¿qué tiene que hacer? Una derivada. Entonces, todo esto son conceptos que están ahí. Obviamente, la explicación, digamos, a modo de dummy, de bebés, o, o para prueba de tonto, no sé, o sea, para todo el mundo es sencilla, pero ya cuando usted quiera adentrarse en el montaje de algoritmos que hagan el trabajo, porque un algoritmo de Machine Learning, ¿qué es lo que usted hace? Diseña un algoritmo que va alimentándose de datos, y la idea es que ese algoritmo, con los datos que va tomando, pues se vaya mejorando, se vaya perfeccionando y vaya dando respuestas cada vez más acertadas. Por eso es que se llama de entrenamiento, modelos de entrenamiento, porque usted va poco a poco haciendo el desglose y diseña el algoritmo y lo va mejorando, y el algoritmo se va alimentando de los datos que usted le va ingresando hasta que va haciendo minimizando el error, pero usted sabe que eso son iteraciones, hasta que ya el error sea mínimo y pues el algoritmo quede ya desarrollado. De hecho, en esa charla pues nos mostraron cosas interesantes como un modelo que se llama modelo Transformer, que es el modelo en el que se basa todos estos lenguajes de inteligencia artificial actuales. Entonces, la estadística está en llave prácticamente con la inteligencia artificial, porque realmente los algoritmos que ahí se montan tienen en base mucho a la estadística. Entonces, ya me pareció tan lejos el 2017 hasta acá. Pues, o sea, que yo dije, en 8 años, el algoritmo se montó en el 2017, o sea, se planteó como, o sea, que eso, y en el 2017 y hasta acá el 2025 ya los pelados usan es pura inteligencia artificial. Entonces yo dije, no juegue, yo me decía, en 8 años, ¿cómo cambia o sea, cómo ha cambiado? O sea, uno está es obsoleto realmente ya con cómo ha pasado, porque el modelo de Transformer, pues, se planteó en ese momento por un montón de funcionarios de Google, que trae, o sea, diferentes
personas que escribieron el artículo y yo me quedé sorprendido porque en 2017 se planteó eso y mire que en 3, 4, 5, 2020 pues ya se habían hecho variantes del algoritmo y por eso es que usted ha conocido es lo que usted le ha permitido desarrollar el ChatGPT de ahora y todas las inteligencias artificiales que se están ofreciendo, que ya hay un montón, que por cierto yo he utilizado algunas para hacer cálculos sencillos de distribuciones y todavía, bueno, el año pasado le puse problemas de probabilidad, no lo resolvía. Este año le puse y digamos sí lo resuelve, pero en distribuciones todavía, digamos, dar patina, entonces, o dar respuestas equivocadas, entonces todavía, obviamente te hablo de un año a otro, pero ya ahora me tocará hablar de qué, de 6 meses o de 3 meses, que de pronto ya sí te va a dar la respuesta correctamente, pero obviamente eso también depende del nivel de pago que tengas, porque todas estas cosas, digamos, una versión light, por decirlo así, generalmente no está actualizada, sino hasta cierta fecha, de su momento me decían que el GPT estaba tenía como 2 años de desactualización, ya de pronto ya ha ido avanzando, porque como han subido otras IAs, también digamos que hay unas que están dando competencia, entonces tratan de mostrar, pero yo ya he probado varias digamos, para lo que me atañe, que es a nivel de estadística y digamos que en general la de Gemini es la que como que me ha dado mejores respuestas, pero todavía con algunos ejercicios, como digo, ninguna me dio respuestas exactas. O sea, si tú comparas una IA, póngale un ejercicio de, no sé, distribución hipergeométrica o distribución binomial, sobre todo la binomial, y después resuélvalo con lo que aprendimos en GeoGebra, y se da cuenta que ahí hay discrepancias que en algunos casos usted le copia la inteligencia artificial y de pronto cuando va a ver el resultado se equivocó porque ahí mismo le dice ella, por favor revise sus resultados, porque ahí mismo le dice abajo en letra, digamos, menuda, y usted se va con la confianza de que eso le dio la mejor distribución. O sea, ella te da, la idea es utilizarla más bien como ayuda, no como porque digamos, ustedes tienen que formarse en competencias de este tipo de saberlas utilizar, pero no para que le resuelva las cosas, sino para ayudar. Usted tiene que hacer el planteamiento y después con ayuda de la IA es que usted mejora digamos, su proyecto. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros de los docentes, yo estoy asistiendo a bastantes capacitaciones de este tipo, y ahora estamos en una precisamente, por ejemplo, el montaje de presentaciones con ayuda de la inteligencia artificial. Usted le pasa un artículo a ella y ella te genera una presentación, pero te da un borrador y tú decides, tú ese borrador lo puedes, pues, lo customizas lo modificas a tu gusto, porque es posible que ella te ponga cosas ahí que a ti no te interese proyectar. Entonces la idea es esa, usarla como hay, pero ¿quién suministró el artículo del documento original? Tú, o sea, no le va, entonces un documento que tú hayas trabajado, porque si tú trabajaste el documento, sabes más o menos qué es lo relevante de ese documento y ella te hace la presentación de eso, ya tú le acomodas las gráficas y todo. O sea, hay unas cosas maravillosas que tú, por ejemplo, haces un dibujito a mano como lo haría uno de tus sobrinos, un niño de 3 años, y ella te muestra, te diseña una imagen con base en el dibujo que le planteaste. Haces tres columnitas, o sea, tres circulitos y ella te pinta una cipote de montaña y con sol y todo eso. Entonces ese tipo de cosas, pues o sea, es bueno usarlas como ayuda, pero no son la panacea en el sentido de que si al final alguna persona estuvo detrás del desarrollo de eso. O sea, piensa usted que recuerden que ellas emulan tu inteligencia, pero no pueden superar. Pues se contratarán profesionales capacitados en ello, pero que sepan también desarrollar su propio, o sea, que el algoritmo tú lo diseñes, o sea, la IA no te va a diseñar algoritmos o que tú estás pensando, tú le puedes decir, yo quiero hacer esto, y ella te puede dar una sugerencia, pero el problema es tú el que lo resuelve. Entonces ese es el dilema ético. Y relacionándolo acá con la estadística, como te venía diciendo, todos esos modelos, esos algoritmos que se plantean, obviamente son de nivel de informática y de programación, pero siempre que se necesitan datos. O sea, usted necesita datos para poder probar esa información. ¿Y qué hace la estadística ahí? Por eso es que está de la ciencia de datos. Eso es la herramienta o el conjunto de herramientas que analiza esos datos y
la información que se genere servirá para tomar decisiones. En este caso, para el algoritmo que tú diseñaste, que bueno, encontró algo, el error es muy alto, bueno, toma una decisión, devuélvete, toma otros valores, actualízate, ¿para qué? Para repetir el proceso y mira si el error es más bajo que antes, porque de pronto estás caminando en la dirección que no es. Por eso se habla del gradiente. Recuerda que el gradiente es lo que se llama derivada direccional, hacia dónde te tienes que mover para minimizar en este caso el error. Entonces ya te das cuenta que la gente le gusta hablar mucho de todas estas cosas, sobre todo, o de actualizarse, pero resulta que ¿cómo que se llama? Que el trasfondo es más allá. O sea, en el sentido del el, toda la información que se genere, pues más allá de lo que está, del análisis que se realiza. Por eso es, ustedes ahora ya me imagino que ahora que pasen a investigación de operaciones 1, 2 y 3, ya se darán cuenta que el solver y eso seguirán siendo importantes, pero ya habrá otras maneras de solucionar estos problemas. Y eso es bueno que se vayan actualizando, porque yo le digo, lo que yo vi hace 10 años atrás, ya ni por ahí es lo que ven los jóvenes, los estudiantes de ahora, que ya se entrenan en modelos de este tipo. Entonces, del deep learning y este tipo de herramientas. De hecho, el deep learning, donde está el ChatGPT y otras inteligencias artificiales, hace parte es un submundo de otras tres cosas arriba. O sea, entonces, todo esto es un desarrollo que ha venido surgiendo realmente, y la idea es que también ustedes lo visualicen, pero créanme que todo lo que aquí hemos trabajado en el curso es importantísimo, porque usted se va a dar cuenta que se va a seguir va a seguir trabajando pruebas de hipótesis, va a seguir teniendo que analizar datos, modelos, que es un modelo, que es una regresión, un modelo, una representación de la realidad. Eso es lo que usted hace con un algoritmo o una programación de red neuronal. Una red neuronal que es un modelo que simula el comportamiento del cerebro humano, en el sentido de que usted establece lo que se llaman las dendritas las dendritas y el axón, y usted sabe que el impulso nervioso ahí se transmite, cómo se transmite de neurona a neurona. Entonces, eso mismo hace una red neuronal. Pero usted diseña un algoritmo con entrada, digamos, donde está la dendrita, que es el proceso, y hay salida cuando la información pasa a otro, y después que se retroalimenta. Entonces simulan el comportamiento humano, pero todo con base en matemáticas y estadísticas. Entonces, porque usted requiere matemáticas para entender los conceptos de mejora, o de optimización, y estadísticas para analizar los datos que se van generando del modelo. Entonces, digamos, como para que sigan ahí en ese aprendizaje ustedes, que son, digamos, el presente de este tipo de cosas. Porque esto es lo que está dando ahora en boga y eso. Entonces, usted se da cuenta que ahora hay mucha demanda y mucha carrera universitaria, bueno, ya, o técnica, que tiene que ver con esto. Ya los jóvenes no quieren estudiar carreras largas. Ya, entonces, las universidades tenemos que reinventarnos para poder seguir pues atrayendo el mercado. O sea, si van a seguir, eso sí, se va a seguir necesitando médicos y otras profesiones, otras irán en declive. Afortunadamente acá nosotros tenemos muy buen mercado todavía, porque seguirán necesitándose ingenieros formados en salud ocupacional, en manejo de personal, en procesos productivos. O sea, menos mal que nosotros tenemos acá bastante un espectro de mercado amplio para seguir trabajando. Bueno, voy ya cerrando esa parte. Como mencionábamos, a responder la duda de campo. Buscar algún ejercicio acá para que revise lo de los supuestos. Recuerde que en los supuestos de un modelo, usted lo que desea hacer es verificar si el modelo de que es válido, o sea, en el sentido de que cumpla de que se cumplan con los supuestos, porque como le dije, el modelo de mínimos cuadrados que hemos trabajado tiene que ver con tiene que usted tener o está basado en unas ideologías iniciales. Entonces, esos supuestos como tal tienen una base que, por ejemplo, ya los hemos mencionado, los errores deben seguir distribución normal con media cero,
y, y varianza constante, desconocida pero constante, que todos los errores tengan pues la misma varianza y eso. Entonces, esta parte deben tener una idea inicial. Vamos a ver si encuentro. Estoy buscando aquí uno. Aquí encontré uno que es el de bueno, mira, aquí está, este es uno del el que hemos trabajado, el que trabajamos en su momento, experiencia del vendedor y el volumen de venta en cuanto al manejo de, ya sabes, el manejo de, yo les dije que ustedes pues diseñaran su plantilla acorde a, su, a sus necesidades. Entonces, en este caso, pues, usted tiene le preguntan si el vendedor, de una empresa que tiene 11 vendedores, pues cada uno con diferentes experiencias, obviamente redondeadas al año más cercano, variable continua, y la variable de respuesta, pues, en este caso, que como se quiere ver si el volumen perdón, la experiencia, los años de experiencia que tiene el vendedor, pues, tienen alguna relación respecto del volumen de ventas que él mismo tiene en la empresa. Entonces, cuando hicimos pues nuestro análisis, encontramos de que en este caso, pues los estimadores del modelo, pues usted tenía allí beta y delta. Ya se acuerda que hay que hacer la interpretación de esos coeficientes. Beta como la pendiente del modelo y delta como el intercepto con el eje vertical. Que ya se conectaba a la corriente. Y toda la información que requiera para hacer los errores, intervalos de confianza de beta y delta según el nivel de confianza. Mira que usted acá hacía unas pruebas de hipótesis para los dos parámetros. En este caso, aquí monté una plantilla que usted simplemente, por ejemplo, cambiaba aquí. Yo no, aquí en este caso, delta, por ejemplo, 16. Aquí en este caso, como o beta, que era 1.47. Usted si hace, entre más se acerque al valor, pues usted tendrá, mira, en este caso no se rechaza la hipótesis. Si usted pone 1.5 o de pronto en 2 todavía se mantiene, o en 1. Bueno, en uno ya se rechaza, pero si usted se da cuenta, tiene varios, puede diseñar su plantilla para que le haga sus cálculos personales allí. Le va a servir mucho para más adelante también. Y por acá puede hacer diseñar el ANOVA. Recuerde que en el ANOVA usted va a mostrar, es una prueba de hipótesis en el caso de simple, saber si la pendiente es igual a 0 en una hipótesis nula versus si la pendiente es distinta de 0. Entonces, recuerde que en este caso es, en palabras, hay regresión si se rechaza la hipótesis nula o no hay regresión si no se rechaza. Entonces, en este caso es importante en el caso de la simple, pues usted puede hacer una prueba de hipótesis para beta en el ANOVA, pero mira que es específica, beta igual a 0, o puede ser una prueba de hipótesis específica para beta, tomando el error de ella misma para poder saber si esa beta difiere ya no de 0, sino de un valor cualquiera en particular. Y hacer intervalos de confianza para las predicciones, tanto de confianza como de predicción. Recuerde que el de predicción le dije que lo repasaran de su cuenta, que es usted básicamente es lo mismo, pero usted le suma un 1 en algún donde está la variabilidad del modelo, y eso pues le va a dar la información como tal. Entonces, de todo esto, pues obviamente son cálculos, no son los valores que están aquí. Usted después lo coteja aquí, por ejemplo, con el diagrama de dispersión, donde se ve que claramente hay una relación lineal directa con el modelo. O sea, entonces, en cuanto ya a los errores, que son los que usted va a evaluar los supuestos, recuerde que usted va a tener 3 supuestos en su modelo de regresión. Supuesto de independencia, que en este caso es ver si los errores oscilan libremente en el modelo. Entonces, en este caso, usted puede graficar, por ejemplo, los errores versus, vamos a hacer una gráfica aquí directamente, que ya usted la sabe hacer, insertar, vamos a hacer una gráfica de dispersión, y en este caso, ¿cuál sería sus datos? Los errores, por ejemplo.
Y en el eje horizontal, en el eje horizontal, bueno, tengo que tomar los dos valores enseguida. Ahí había salido. Vamos a tomarlo otra vez. Usted, por ejemplo, tienen, esa es una gráfica que usted observa que es una gráfica para ver la aleatoriedad de los errores. Entonces usted revise que los errores oscilen de manera aleatoria, en este caso al lado y lado de la línea vertical, o de la media de los errores. Usted se da cuenta que está la media calculada, que en este caso le da, bueno, no la media, la sumatoria de los errores le da por 10 a la menos 14, que usted sabe que eso es un montón de 14 ceros antes de donde aparezca el primer número, el 1.7. Entonces eso es 0, porque usted va después, si divide entre el número de errores, pues le da por 10 a la menos 15. Eso es para efectos prácticos de 0. Entonces la media de los errores pues será 0. Me preguntaba alguno de ustedes que si el error tiene que ser 0. No, es la sumatoria de todos los errores que tú calcules. Algunos errores serán, recuerda que es el valor observado menos predicho por el modelo, y algunos valores pues estarán, si te das cuenta, cuando observas tú la recta, este es el valor observado. Cuando cuando X tiene 5 años de experiencia, el vendedor tuvo que 25 en volumen de venta, pero mira que el valor para 5 más o menos en el modelo de regresión es como 24. Por acá, míralo aquí, en 23.5 es lo que el modelo pronostica. Mira que ese valor estaría por encima, el valor observado está por encima de la recta, pero en tanto que este está por debajo de la recta. Y entonces tú, al tener tus valores por encima y por debajo de la recta, en promedio, tendrás tú el 0 que deben cumplir esos errores, acorde al modelo de regresión, valores observados menos predichos. Entonces, en el caso de aleatoriedad o independencia de los errores, tú debes darte cuenta que los errores deben estar oscilando arriba y abajo libremente de la línea. Hay veces que tú encuentras ciertos patrones, pero en este caso no se observa aquí, porque tú cuentes, igual vas a ver más adelante en las gráficas de control, cuando veas control de calidad estadístico, te das cuenta que algunos puntos pues pueden estar tantos puntos por arriba, tantos puntos por debajo, pero que tú observes una tendencia, porque tú podrías decir aquí, esto aquí si estos 5 estuvieran todos bajando, se observará tendencia, porque los errores se grafican según el orden de corrido, o sea, según el orden en que se tomó la observación. Estos están por orden de corrido. Te das cuenta que aquí hay como 3 que están bajando, pero sube, después se recupera. Ya. Más o menos el mismo número de que está por arriba debe ser el mismo número que está por debajo. Lo que pasa es que en este caso no tenemos tantos por arriba, o 3 o 4, pero son valores relativamente altos. Pues mira, 1.5 respecto de esto, que el más alto aquí en los negativos es 1, cercano a 1. Entonces, cuando tú los ponderas, te das cuenta que vas a tener allí en promedio 0. Entonces, ya sabes, independencia, los errores oscilen libremente a lo largo de la línea horizontal. En el caso de normalidad del residual, que es el supuesto número 2, tú vas a entenderlo como, vas a correr el error, pero obviamente tomando en cuenta con la función escalonada, o sea, los vas a graficar ascendiendo con la función, con la fórmula esta de ascenso, que es 1 y más el número del residual más 3 cuartos, algo así, más 3.8 entre 4, una cosa así. Es una función sencilla de graficar, y él te va a mostrar a medida que tú vas aumentando, porque tú sabes que el residual lo va graficando en orden ascendente, se tienen que acercar a la línea recta. En este caso, pues vamos a tenerlo aquí por el análisis de datos. Rango Y, rango X. Hay rótulos y que ver las gráficas de residuales. Entonces veamos las gráficas residuales. Mira que este es el que hicimos, esta es la que le grafiqué. Residuales para ver independencia. Ahí está esa gráfica, en este caso en un orden distinto. Bueno, no es esta, es la de, ¿dónde está? Residuales versus curva de regresión, gráfico normal, falta una. ¿Cuántos gráficos?
Bueno, este residuales versus variable. El gráfico de normalidad, que es lo que grafica usted los residuales versus el percentil. Aquí a mostrar a que el eje, a que sea mejor. Entonces, para el eje Y está entre, recuerde el rango, pues, el rango de Y está entre 18 y 32 era. Bueno, 18, entonces tiene que recordarlo eso porque eso le ayuda a usted a, vamos a hacerlo entre 15 y 35, o entre 18 y 34. Listo. Para que la gráfica sea mejor. Entonces, cuando usted ve una gráfica normal, ¿qué pasa? Usted tenga ahí los residuales, pues al trazar una línea, la mayoría de los residuales se acerca a esa línea. Mira que este que está aquí como que se aleja un poquito de la línea, si la traza que toque la mayoría de los puntos, para tener en cuenta en una gráfica de probabilidad normal, que como le digo, no es difícil hacerla porque obviamente usted ya conoce los residuales, cómo obtenerlos. Lo que usted hace simplemente es, de hecho, esta es la gráfica no de los residuales, sino de los valores predichos del modelo. Está aquí, esos son los valores predichos del modelo. Entonces usted lo que hace ahí es versus el percentil. Entonces la idea es que en esa gráfica usted debe, cuando trace la línea, pues los residuales se deben acercar bastante a la línea. Si hay alguno residual que usted ve como peligroso, usted lo puede estandarizar dividiendo entre la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, o sea, el valor de residual entre la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, y eso te va a dar un residual estandarizado, y la mayoría de esos residuales deben estar entre menos 2 y 2. Recuerda que en la distribución normal, ya hemos revisado, el 95% de los datos están a 2 desviaciones estándar de la media, y el 99.7% está a 3 desviaciones estándar de la media. Si usted encuentra un residual muy grande, ese residual generalmente le va a en el peor de los casos le puede invalidar el modelo, pero también usted tiene que revisarlo con detalle, porque puede ser que sea brinde bastante información. De pronto un error en la medición cuando usted tomó, para ese valor de X se equivocó, se resbaló y se tomó un valor de Y de la respuesta observada equivocado, y eso obviamente le hace que cambie. Entonces ya usted, dependiendo de la experticia que tenga en el proceso, pues usted decide si lo elimina o si lo deja y corre el modelo con esa información y después lo va mejorando, porque recuerde que estos no son modelos estáticos, sino que tiene que estarlos revisando, que se estuvieran cumpliendo en el tiempo. Diga, Calderón, que hizo una pregunta. Profe, yo le iba a preguntar que nosotros, usted dijo que eran 3, pero nosotros acá tenemos 4 supuestos. El de linealidad, el de esperanza de los errores iguales a 0, el de homocedasticidad e independencia de los errores. No sé si nos falta uno o quitamos uno, no sé. No, son 3. Normalidad, independencia y homocedasticidad. Son esos 3. El de la media igual a 0, recuerda que cuando tú lo pruebas cuando haces el modelo. O sea, te das cuenta que cuando tú haces el modelo y obtienes los residuales, te va a dar la media igual a 0. O sea, eso no es como tal, no es un supuesto. El supuesto es que los residuales siguen distribución normal, con media 0 y varianza constante. Ya. Eso es lo que dice el supuesto. Tú tienes verificaciones gráficas, por eso estoy mostrando aquí gráficos. Mira, aquí tienes el gráfico de normalidad, pero aquí no te traza la línea. Eso te sirve para el supuesto de normalidad. Los residuales se deben acercar lo más posible a la línea. Sobre todo los que están en los extremos, porque los centrales no tienen tanto problema, sino los extremos. El que te puse por acá, que fue el de que te dice acá, el que te dice a mano, que fue el de la independencia, que los residuales deben oscilar libremente arriba y abajo de la línea, acorde al orden como los tomaste. Recuerda que se supone que primero llegó el vendedor con 8 años y él llegó con 27, o sea, en el orden de que se tomaron los datos. Estos residuales están en el orden que se tomaron los datos, entonces tú lo graficas así. No es que tú vayas a graficar los ordenas y después los graficas, porque obviamente ahí sí te puede salir un patrón donde realmente no hay. Ya. Entonces tú graficas, eso es independencia de los errores. Y el de homocedasticidad, gráficamente lo puedes ver acá en residuos versus predicho, pero preferiblemente residuos versus el factor, o sea, valor de X.
¿Qué debe haber aquí? No debe haber embudo. No se debe ver un embudo creciente que te habla de varianzas no constantes. Cuando tú ves embudo, significa que las varianzas, la varianza ya no es constante, sino que es función de la media. O sea, a medida que tú aumentas la media de los datos, la variabilidad también va a ir aumentando. Entonces te das cuenta cuando verificas ese supuesto de homozeisticidad. Entonces, toma nota. Normalidad de los residuales, gráfica normal, la puedes graficar con Excel con percentil. O sea, hay una fórmula de I más 3.8. Por aquí te voy a ver si tengo aquí el Walpole-Meyer para que es una de las ideas para hacer una gráfica de residuales. Lo voy a buscar por aquí, porque eso está ahí en el libro. Lo que pasa es que en pruebas gráficas, porque te recuerda que también hay pruebas analíticas para hacer todos estos procedimientos. Un momentico aquí para buscar el sí. Aquí, creo que es esta. Graficación de la probabilidad normal. Bueno, aquí estamos aún. Esto de acá es el libro de Walpole-Meyer, una de las técnicas. Entonces, aquí en el capítulo 8, pues usted va a tener las gráficas de cuantiles y de probabilidad. Aquí están, que usted quiere saber si de pronto los datos tienen normalidad o no. Están las gráficas de normalidad. Entonces, aquí en la sección 8.8, mire que aquí mire que no es difícil hacerla, porque usted lo que va a hacer es grafica la posición. El I es la posición del dato, o sea, de 1 hasta n, menos 3 octavos, que son constantes, y acá es el total de datos más un cuarto. Y usted, mira, donde I es el orden de las observaciones, cuando ahí sí las vas a ordenar de menor a mayor. Ahí, ojo, esta es la gráfica de normalidad. Y si tienes que graficar los residuales del más bajo al más alto, y empiezas a obtener lo que se llama la frecuencia absoluta. Obviamente esto va a ir subiendo, porque si te das cuenta, si tú vas tomando 1, más 2, más 3, esto te va a ir subiendo, ya. Hasta que termines y te va a dar una gráfica de este tipo, ascendente. Tú lo que tienes que ver ahí es que la mayoría de datos, pues, caigan dentro de la línea. Lees ahí puedes leer como la información. Mira que aquí hay otra gráfica de cuantil, de QQ, que te la arroja también la gráfica de cuantiles o QQ te la arroja en este caso el SPSS te hace muchas gráficas de QQ, o el Minitab también hace gráficas de cuartiles, de QQ. Son parecidas, pero en este caso ellas lo que hacen es grafican por cuartiles. Entonces es como si le hicieras un zoom a tu gráfica de normalidad, concentrándote los valores del 50% central, normalmente, de cuartiles. Entonces mira que aquí te arroja una gráfica. Date cuenta que estas gráficas no parecen muy normales y no vienen de la misma distribución. Entonces todo ese no es muy difícil como tal, no es nada, mira que es una fórmula sencilla para resolver, para hacer una gráfica de normalidad. La de independencia, ya te dije, grafica los errores versus el orden de los valores que aparezcan en el texto, y la de homozeisticidad, residuales versus factor X, o sea, variable independiente. Si tienes un modelo múltiple, lo graficas para las 2 o 3 o las variables que sean significativas del modelo. Por eso te decía que, respondiéndole nuevamente a Calderón, normalmente se hace el procedimiento de supuestos al final con el modelo final, ya que sea válido. Y ya eso también le ayuda un poco a responder al señor acá que preguntó, Campos. En el caso de pruebas analíticas específicas, o sea, pruebas numéricas, pues veamos algunas aquí con resultados de pruebas con el stack gráfico. Vamos a ver si me deja aquí a abrirlo.
Vamos a ver si me abrió. Y aquí abrió. Dale proyecto un momentito. Bueno, y va. Recuerda que en esta gráfica sí no puedo hacer maximización, sino nada más de la... O sea, no puedo dar zoom, sino nada más cuando ya tenga cuando tenga ya la respuesta. Entonces aquí está el modelo. Recuerde que los datos de X y Y, usted va a relacionar un factor, regresión simple. Este es un stack gráfico obviamente bastante viejito, pero me es práctico porque ahí tengo hasta el momento ha funcionado siempre bien. Mira, aquí le da algunas opciones, un montón de opciones para hacer el modelo. En este caso, mira, por acá está el modelo logístico que les había mencionado al final para hacer la probabilidad de... Disculpe que este no se ve. No, por eso no se ve porque no, en este caso esta gráfica no me deja maximizar, sino nada más la salida. Por acá vamos a ver las gráficas. Aquí sí puedo maximizar, aquí sí. Las salidas sí las puedo revisar. La parte de... Hasta aquí lo puedo ampliar. Ahí se ve. Entonces, pregunto si se ve ahí porque ya es lo máximo que puedo. Ya si lo maximizo más, mira que se empieza a separar las cosas, a verse fea. Bueno, en este modelo ya usted sabe que va a revisar acá los coeficientes, que son los valores estimados que ya usted sabe obtener por mínimos cuadrados, aunque él dispone también de otras metodologías para hacer este proceso, que ya se explican ya en libros avanzados exclusivos de regresión, como el Montgomery de regresión. No hay muchos libros de esta temática, la verdad. Específicos de regresión, no hay muchos. Y traducidos menos. El de regresión de Montgomery, si no estoy mal, le busqué y lo busqué, creo que lo tengo por ahí digital, pero no pues fue una búsqueda difícil, la verdad, larga, porque no es fácil encontrar este tipo de libros así ya, aunque sean viejos. Bueno, entonces en este caso, el modelo de regresión, pues usted se da cuenta que ambos coeficientes son significativos, el ANOVA también, el coeficiente de correlación que ya dije no le da el signo en algunos casos, pero usted tiene que ver, si no se lo da, pues usted tiene que, en un modelo simple, usted vea el comportamiento. Si usted ve claramente que a medida que usted va aumentando valores de X, van aumentando los Y, bueno, que se vean en esta, usted se da cuenta que es un modelo directo, de relación directa, para saber explicar el coeficiente de correlación. El R cuadrado, porcentaje de variabilidad explicado por el modelo de regresión, y qué tan bueno es entre comillas, qué tan bueno es el modelo. En algunos libros dicen que es bien así, otros que no tanto, pero digamos que no hay en unos no le dicen, en lo que critican, no dicen que está mal que usted diga que es que es la idoneidad del modelo. Pero en todos sí coinciden de que toda la bibliografía que leí, que sí es el porcentaje de variabilidad explicado. Eso sí está claro, porque igual usted sabe que eso sale de dónde, de la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales. Así usted calcula el R cuadrado, o sea que sí está explicando la variabilidad que da el modelo de regresión. Entonces, por ese lado, los libros ahí todos coinciden que es válido. En la parte de la independencia, el supuesto de independencia, recuérdelo, usted va a tener el valor Durbin-Watson. Sobre todo los amigos economistas que estudian modelos de series autocorrelacionadas están pendientes mucho del Durbin-Watson, porque usted en las series de tiempo usted sabe que el valor el valor anterior el valor presente normalmente se relaciona con el valor anterior. Entonces una serie de tiempo del dólar, de como el comportamiento del dólar diariamente, o de una acción, en este caso generalmente depende mucho de lo que haya pasado el día anterior o los días anteriores. Entonces por eso esos modelos son generalmente autocorrelacionados, modelos de autorregresivo. Entonces en este caso el Durbin es de las herramientas que nos permite saber si los residuales que tenemos presentan autocorrelación, que recuerden que es un supuesto que no se debe violar en nuestros modelos de regresión como tal. Usted recuerde que ese Durbin en una prueba analítica, usted lo que va a hacer básicamente es
diferencia entre el residual y el residual anterior, como si calculara con una variabilidad, algo parecido a lo que hicimos en más o menos allá en las tablas de contingencia, más o menos de esa, como usted calculaba la contribución al chi, algo parecido. No digo que es similar, pero sí parecido a hacer una estadística más o menos así. Y usted calcula en este caso que ese estadístico va a estar entre 0 y 4. Si está muy cercano al 0, usted tendría una autocorrelación perfecta positiva, y si está muy cercano al 4, una autocorrelación perfecta negativa. O sea que en este caso la idea es que esté más o menos promediando a 2, ya, a 2, el valor 2. Aunque dice, en las pruebas en libros dicen, si usted calcula unos valores de tabla, o sea, te calcula el Durbin y después busca el valor más grande de la desviación y lo compara con unos valores tabulados ahí. Entonces, si está entre los dos límites, dice que la prueba no es concluyente, pero básicamente cuando pasa eso es lo bueno, porque es que usted no encuentra la indicación de correlaciones. Pero si es más pequeño que el valor crítico de la izquierda o más grande que el valor tabulado de la derecha, entonces usted encuentra residuales autocorrelacionados con 95% de confianza. Entonces, que es básicamente lo que le dan las tablas. ¿Dónde se explica la prueba del Durbin? La puede encontrar en el libro de Canavos. Encuentra la prueba del Durbin. Acá en las salidas del software, pues encontramos que el Durbin nos dio 1.65 con un valor P de 0.22. Eso obviamente, al ser mayor que 0.05, como dice aquí, no hay indicación de autocorrelación en los residuos. O sea que usted encuentra residuos con independencia. Por acá lo puede ver en la gráfica que hicimos ahorita. Mira, residuales versus orden de corrida. Cuando dice número de filas es el orden en que tomó los valores. Mira que aquí tiene la misma gráfica que hicimos allá en el computador, allá en el Excel. Tomando, mira que acá está el residual ese extremo que habíamos visto. Que estos son los estandarizados, pero si no lo quiere ver estandarizado, usted lo ve los normales. Ahí están. Mira que aquí está el 1.5. ¿Se acuerda que está entonces aquí está la misma gráfica. Las gráficas son en apariencia similar, sino que uno grafica los residuos estandarizados, que ya le dije que es dividir entre la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Este residual está altico, pero todavía no pasa de 2.5 inclusive. Que se mira que la gráfica se ve como, es la misma gráfica, pero se ve como más apiñado. O sea, más apiñados, pero porque tiene se ve más disperso. Porque los valores son más altos, estandarizados. Entonces, eso es lo que usted va a ver. Entonces, prueba gráfica, residuos versus orden de corrida en independencia. Prueba analítica, valor del Durbin cercano a 2. O si tiene usted manera de que el software le dé el p-valor del Durbin, mejor todavía. Porque usted ya sabe que, nuevamente lo repito, en los supuestos mientras que en el ANOVA interesa que se rechace la hipótesis, porque usted va a saber si el modelo es bueno, o sea, es válido, perdón, o no, o sea, hay o no hay regresión. Interesa que se rechace la hipótesis en el ANOVA. En un supuesto en la verificación de los supuestos, interesa que no se rechacen las hipótesis, o sea, interesa que se quede uno con la nula, que no se, en este caso, recuerde, en palabras en una independencia, usted tendría en el Durbin, los residuales no están correlacionados, versus en el alterno, los residuales están correlacionados. ¿Qué interesa? Que no estén correlacionados. Entonces, por eso interesa no rechazar la hipótesis. Mira que el valor P de la prueba usted va a darse cuenta que sea mayor que el 5%. Mira que aquí lo dice. No hay indicación de correlación en los residuales con 95% de confianza. En la parte de homocedasticidad, pero hay varias pruebas, pero generalmente en diseño se explican mejor, diseño experimental. Por ejemplo, está Leveni. Usted lo que hace básicamente usted lo que hace es calcula la mediana y hace una sumatoria de desviaciones respecto de la mediana y hace una ANOVA con eso, una ANOVA de las desviaciones respecto de la mediana. Básicamente eso es la prueba de Leveni. Y entonces, en este caso, en la ANOVA del Leveni, la idea es que no se rechace la hipótesis. Por eso ya se da cuenta que ahí ¿cómo que se llama? En los supuestos interesa no rechazar la hipótesis. Voy a mencionar algunas de las que están porque son varias. Bueno, las que yo recuerdo para homocedasticidad. O sea, igualdad de varianza. Homocedasticidad es lo mismo que cuando ustedes le hablan de igualdad de varianzas. Algunas de las pruebas que se disponen
que recuerdo yo, Cochran, está Bartlett, que es muy sensible al supuesto de normalidad, pero si usted ya probó normalidad de los residuales, puede hacer Bartlett sin problema. Está Levene. Hay varias. Creo que hay una que se llama Heari, pero no estoy seguro. O sea, son varias pruebas que usted puede trabajar para probar homocedasticidad como tal. Acá sí tiene como básicamente usted busca es la mayor variabilidad de los residuales entre la mayor entre la menor, y así para trabajar el Cochran. El Bartlett lo mencionan en Walpole-Meyer también, creo que trabaja con logaritmos, lo puede buscar en Walpole-Meyer, pero ya está en la parte de diseño de experimento, ahí está la prueba. Y la LBN es digamos, la más chévere, la más poderosa, pero trabaja con las medianas. En este caso, en diseño experimental, hablamos de las medianas de los tratamientos. Usted calcula la mediana de un tratamiento y después lo que hace es que todos los datos de ese tratamiento lo resta respecto de la mediana. Y hace una ANOVA de esos datos, de esas desviaciones de la mediana. Y en esa ANOVA interesará no rechazar la hipótesis, como para explicar más o menos en qué consiste cada una de ellas. Acá no te dan respuesta o no te dan una prueba analítica, un resultado analítico, como si te lo darían con un diseño experimental. Ya. Y en la parte de normalidad, pruebas analíticas, recuerda que en este caso, yo te había dicho, guarda los residuales, ya tú lo sabes calcular, te acuerdas que es valor observado menos predicho, pero puedes guardarlas aquí, los residuales, dándole clic acá en el disquete del modelo, y esos residuales que ya están acá, ¿dónde se guardaron? Acá, bueno, se guardaron en la hoja B, esos residuales que son los mismos que están en el Excel, de acuérdate, tú le haces el análisis, puede ser por el SNAStats, que es el análisis rápido, o puedes hacerlo por el análisis de por la descripción de una variable también, o lo puedes hacer preferiblemente por el análisis del ajuste de datos no censurado. O sea, describir, ajuste de distribuciones no censurado los datos. Escoge los residuales, le dice que están del montón de distribuciones que aparecen ahí, de las que vimos en clase y las que no vimos o mencionamos, mira que hay un montón, está lo normal. Y le dice que te muestre pruebas de normalidad y te muestre, por ejemplo, los gráficos de cuantil, que son los gráficos de normalidad. Mira que aquí tienes un gráfico de cuantil, que te dije, el gráfico QQ, que te arrojo el gráfico QQ, este es como si te hiciera el zoom de la gráfica de los datos centrales, algo así, pero el gráfico de cuantil, pero en este caso los datos que se acerquen a la línea. En el caso de una gráfica de cuantiles suavizada, pues mira que en esta es una curva, los datos en la curva ascendente normal, y la medida que los puntos se acercan más o menos a esa curva normal. Gráficamente se ve normalidad, pero analíticamente dispones de varias pruebas. Específica de normalidad, el Shapiro. Esa que está ahí, el Shapiro-Wilks de normalidad, donde te interesa, también lo que haces también en cierta manera es como ordenar los datos de mayor a menor, después los comparas de menor a mayor, haces como una diferencia, calculas un valor que se llama A o uno que se llama W, que es el estadístico W, y lo buscas te estoy dando la prueba del papel, y lo comparas con un valor de tabla. Ya en los valores de tabla, obviamente tú vas comparando, pero ya los software te arrojan el p-valor del estadístico W de Shapiro, y en este caso tú vas a revisar, recuerda, interesa no rechazar la hipótesis. En una hipótesis de normalidad tú tendrías nula, los residuales siguen distribución normal, versus una alterna, los residuales no siguen distribución normal. Obviamente interesará no rechazar la hipótesis. Calculando el estadístico W de Shapiro, pues te da este resultado con un valor P obviamente grande, que te hace claramente referencia a que la hipótesis nula de la normalidad no es rechazada. Entonces tú vas con toda la confianza de que los residuos son normales. Como la prueba de Shapiro es específica de normalidad, normalmente valga la redundancia, es la más potente para
para este supuesto. Por eso la mayoría de gente trabaja con Shapiro. Pero recuerda que tú también tienes otras más suaves. Por ejemplo, tienes el Kolmogorov, que la explican también en Walpole-Myers, donde tú todo lo que haces es haces la distribución acumulada de tu variable y la comparas con la distribución teórica escalonada. ¿Sabes? La gráfica de una función, ya vimos, de una variable aleatoria discreta, recuerda que es una función escalonada. Tú comparas los valores escalonados de tu distribución, porque de tu distribución que tú tienes, porque tú sabes que tu valor es tú tienes residuales que son poquitos, porque tú tienes un modelo generalmente con 15, 20, 30 datos. Eso tienes poquitos datos que los puedes escalonar si lo graficas en orden ascendente. Después haces la curva normal ascendente vas a comparar la distancia que hay entre tu escaloncito y la correspondiente equivalencia de la curva normal ascendente, como algo como lo que ves aquí. Este escaloncito con esta curva normal, así. Mira que este está por encima, este por debajo, algo más o menos parecido a lo que puedes ver aquí. Y vas a buscar la distancia más grande, que por eso aquí se llama la D más, la D menos. Vas a tomar de las que estén ahí la más grande y esa la comparas con un valor de tabla. Entonces, después, ¿qué te dice? Si la distancia más grande tuya no supera el valor tabulado, entonces tú vas a decir la hipótesis no se rechaza y los residuales siguen la distribución específica que decidiste. El Kolmogorov es para cualquier distribución, o sea, no solo normalidad, sino para cualquiera otra. Por eso le dicen que es muy suave, muy laxa, muy Alka-Seltzer, que es buena para todo y no sirve para nada a la final. Pero en el sentido de que, como te dije, es muy suave, pero no significa que sea inválida, ya que te invalide el resultado, sino que mira que el p-valor de un Kolmogorov es 0.96, o sea, muy alto respecto a un Shapiro, que es específica de normalidad, que te habla de 0.59, que obviamente es más fuerte el Shapiro que la Kolmogorov. Acá tienes otras opciones, por ejemplo, está la Anderson-Darling, esa la explican allá la explican por allá en el libro que por acá lo tengo, se llama Miller-Freud, explican la prueba de Anderson-Darling. Mira que calcula un estadístico a cuadrado y el p-valor de la prueba es mayor a 0.10. Mira que en este no te dan el valor específico, como de pronto ya sí tienen las tablas de Kolmogorov alimentadas acá, pero no en el Anderson. Entonces, en ambos casos te da un p-valor mayor que 0.10, no rechaza la hipótesis. Si quieres una de bondad de ajuste, chi cuadrada, también acá la tienes. Mira, el valor P con un chi cuadrado 0.72. Esas pruebas chi cuadradas, ustedes más o menos la hicieron bien cuando les pedí la tabla de bondad de ajuste. Que tienen que hacer la tablita de frecuencia, luego hacen la normalidad con esa tabla de frecuencia. No es muy difícil, pero la idea es que tú estimaras la media a partir de los datos, ya. La media y la desviación estándar a partir de los datos. En este caso lo puedes hacer de la tabla de frecuencia que tú diste en estadística 1, pues estimas la media y la desviación estándar y con eso trabajas. Como son dos parámetros que estás estimando a partir de los datos, tienes que restárselo los grados de libertad del chi cuadrado, por ejemplo. Y ahí te da, en este caso, si la variabilidad esperada más grande no supera el chi cuadrado crítico, tus datos, no hay evidencia que tus datos no sigan esa distribución que tú elegiste. El chi cuadrado también es como el Kolmogorov, es una prueba que sirve también para cualquier distribución de probabilidad. Obviamente, entre la distribución sea más difícil de manejar, pues más difícil es calcular las respectivas que se llaman probabilidades empíricas, porque es con la distribución que estén manejando de probabilidad. Entonces, esa es la parte ahí de los supuestos. La idea es que se lo hagan ya en el caso del modelo múltiple al modelo final, porque no estar evaluando, si tú estás viendo que tu modelo con variables no significativas, pues no tiene mucha idea evaluar el modelo si no vas a quedarte con él. Ya trabajas con el modelo final y ese es el que tú le verificas los supuestos. Recuerda que son 3 supuestos. Cuando estés allá en experimento, porque yo creo que selectiva no la pueden cambiar porque es importantísima para la ingeniería. De hecho, en algunas carreras es de base, como física, como matemática, es materia normal del pensum. Entonces, en este caso, pues tú tendrás
mayor explicación de estos supuestos. Yo acá te los presento y algunas pruebas te las realizo, pero sobre todo la de homocedasticidad en diseño es que normalmente se hacen estas pruebas analíticas, pero ya sabes que puedes consultar textos sobre la misma. La mayoría de las cosas que he mencionado están en los libros que hemos trabajado, Walpole Myers y la parte de Canavo también. El Canavo, ya sabes que en el Canavo encuentras el Durbin-Watson, en Walpole Myers encuentras, por ejemplo, la prueba de Bartlett para la varianza. Pregunte, señorita. Profe, yo le iba a preguntar que si puede hacer uno de múltiple. Eso de escoger el mejor modelo es lo que usted estaba haciendo con el ANOVA, ¿cierto? De que iba quitando las variables. Y yo le iba a preguntar, después de que verificaba los supuestos con el mejor modelo, es que con ese modelo es que hacíamos los intervalos de confianza y todo, ¿cierto? Pues la idea es que lo hagas con o sea, el ejercicio que te pongo en el libro, por ejemplo, te puede decir, prediga el valor para tales condiciones, por ejemplo. Te diga, haz el valor, pronostique el valor de la respuesta de la variable Y para tales condiciones X1, X2, X3. O sea, la idea es que tú lo hagas primero para ese ejercicio con todas las variables y después lo hagas nada más con el modelo final para que te des cuenta que la respuesta no cambia mucho. Te vas a dar cuenta tú cuando hagas el modelo final con respecto al modelo inicial con todas las variables que el valor pronosticado de la respuesta no es muy diferente. Te vas a dar cuenta. Pues la idea es que que hagas el intervalo de confianza no va a ser más o menos difícil si tienes más o menos datos. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que en el modelo múltiple tú lo que vas a hacer es matrices. Entonces, al tener una matriz, tú lo que vas a tener en cuenta es que la matriz del vector, porque me son vectores, el vector de valores de la variable va a ser más o menos largo dependiendo del número de valores de variables que tenga. Bueno, si tú tienes un modelo con 6 variables independientes, tu vector de x sub 0, que lo llaman libro, si han leído, es un vector que va a tener n más 1, o sea, va a ser, k más 1, o sea, el número de variables más 1, porque una va a estar asociada, el 1, que es el que va, el primer valor, estará asociado a la constante, después el valor respectivo de x1, de x2, x3 hasta x, o sea, va a tener un vector de 7, y lo vas a multiplicar después por el traspuesto en algún momento, que va a ser también, en este caso, un vector ahora de 1 por 7, ya, entonces, después cuando tú tengas el modelo final, ya el vector de las 6 variables nada más fueron 2 significativas, entonces ya el vector no va a ser de 1 por 7 y de 7 por 1 en la traspuesta, sino que va a ser ahora nada más de 1 por 3 y de 3 por 1. Pero tú vas a seguir multiplicando las matrices igualito. Ya. O sea, eso no te va a hacer más o menos difícil el ejercicio. Ni más largo ni menos largo. Simplemente porque tú cuando multiplicas matrices, en el computador igual la vas a hacer 1 por 3 o 3 por 1. Ya, básicamente eso. El modelo final, recuerda que no es tanto como el ANOVA, señorita Calderón, sino con las hipótesis de los coeficientes. Ya, ahí es donde tú vas viendo cuáles son las significativas y las no significativas. De hecho, software como este te va diciendo a ti y te lo va depurando. Pero vamos a presentar uno aquí de chévere. Vamos a eliminar vamos a eliminar primero la salida de residuales porque después me traba el computador. O sea, traba el software. Y esto lo eliminamos también. Borrar. Bueno, no. Vamos a seleccionar esto, eliminar columna. Bueno, borrar, no sé. Bueno, creo que ya se borró, creo que ya salió. Bueno, salió borrar ahí, puse borrar. Bueno, que busque aquí el Excel de clase porque esas preguntas no las esperaba toda, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. A ver, aquí está el documento aquí porque son varios que tengo aquí. Bueno, entonces recuerde que el ejercicio trabajado es el 1257
de Walpole-Meyer, que te habla de la resistencia a la atracción de una unión del alambre, donde hay un montón de datos ahí. Voy a presentar ya breve, porque obviamente ya eso lo vimos aquí en una clase hace unos 15 días. Ya, de los datos, que usted los tenía ahí, que le dije que revisaran que estuviesen bien escritos. Y aquí estaba la variable de respuesta y los seis variables independientes que están ahí explicadas. Dice, ajuste un modelo de regresión con todas las variables independientes. Después lo que hacen es ahí, tienes que ir revisando todos los modelos posibles. Mira que son un montón, porque hazte la idea que son las combinatorias. En este caso tú vas a tener algo así como 6 factorial, una cosa así, 6 combinación 6. En caso es un número grande de modelo. Yo me acuerdo, la fórmula es como C por, o sea, el número de variables por el número de variables menos 1 entre 2. O sea, 6, en este caso 6 por 5, 30 entre 2, 15, una cosa así. 15 modelos te tendrías que tú probar ahí, que son bastantes. Creo que es 6 combinación 2. Pero algo así. Entonces tú vas a tener un montón de modelos para evaluar. Por eso ahí hay varios modelos para hacer, varios procedimientos para hacer este análisis que se llama regresión con todos los variables, o sea, regresión hacia adelante, hacia atrás. A mí me gusta una vez trabajar el modelo depurado, por eso hay unos, porque en la práctica uno trabaja así, uno no se va a poner ingresando variables, sino parte del modelo inicial y después lo que hace es ir depurando. La depuración la voy a hacer con el Stack Graphic. Recuerde que usted la puede hacer también con Excel haciendo análisis de datos. El primer ejercicio de ustedes es el modelo que tienen ahí con todas las variables y todos los datos. Verifiquen que los copien bien, ¿eh? O sea, que la persona que copie los datos revise varias veces que los copió, porque por un solo dato que esté mal escrito, todo el modelo sale mal, ya sabes. Y yo voy a revisar, y ahí sí les digo, reviso respuesta. Que el modelo está malo, cuando lo compare con lo que tengo acá en el papel, bajo puntos, porque ya sabe que se equivocó en el modelo. Y son bastantes puntos que bajo. Entonces, ya saben, tómese el tiempo de escribir bien los datos en el computador, cerciórese que esté bien escrito para que vaya sobre confianza y no deje, o sea, no se vaya con un gol de gratis, porque es muy fácil, no se equivoque copiando datos. Si recuerda que usted es ingeniero y si un dato mal tomado se le cae el puente. Ya, yo le bajo, hay profesores que ponen 0 si usted se equivocó en un dato, imagínense. Yo no soy tan estricto a ese nivel, pero sí hay que bajar puntos. Usted tiene que ser consciente que ya no debería equivocarse transcribiendo un dato. Por eso le pregunté en esa ocasión si estaban mal escritos, porque uno se puede equivocar, pero ya la idea es que usted ya sepa que en este momento no lo haga. Bueno, después de que tenga esos datos copiados, se va al análisis de datos o al Excel, del Excel o al software que tenga. Uno tiene que ser puede trabajar con cualquier otro software, como le dijo, el SPSS también es chévere, pero un poco, para mi gusto, las respuestas a 3 decimales a mí no es que me gusten mucho. O sea, tengo como cierto desazón con ellos por eso. Entonces usted tiene ahí los datos copiados al Stack Graphics. Se va a relacionar varios factores, regresión múltiple. Ingresa la variable, menos que están con nombres diferentes, dependientes, y el resto de las variables independientes, las X, acepta, como le había mencionado, que la constante depende del experto que usted tenga en el proceso. Ahí sí es mejor tener recuerde que estos son procesos multidisciplinarios, o sea, si usted puede ser el ingeniero nuevo que más sabe, pero de información, de estadística y todo, pero siempre habrá una persona que sabe el proceso, un técnico o un operario que sabe el proceso, que ya tiene años en la empresa, y usted también lo debe escuchar, porque esa persona ya tiene ese proceso parametrizado, mientras que usted llega a analizar datos. Entonces hay que también darle la importancia a esa persona ya. Después de que usted corre el análisis, entonces usted tiene ahí el modelo múltiple. Recuerda que el modelo que va a ser la constante más el coeficiente de la X1 por la X1 y así sucesivamente. Aquí está pues el modelo, la constante con el modelo múltiple. Recuerda, B sub 0 más beta 1 estimado de X sub 1 más puntos suspensivos hasta beta sub K por X sub K. Entonces algunos coeficientes, pues mira, como este son negativos,
Entonces, significa que esos valores restan en la respuesta. Mire que aquí el p-valor de la ANOVA con todas las variables de edad del orden de 0.01. Pero también usted observa que para cada constante de esas individuales, usted está, por ejemplo, el valor P de ella es 0.96. O sea, el valor P, recuerda que este estadístico T hace la prueba de hipótesis de que ese coeficiente en particular es igual a 0, versus que ese coeficiente es distinto de 0. Si el coeficiente es estadísticamente igual a 0, ¿qué puede hacer usted? Eliminarlo del modelo. Entonces usted empieza a arrancar, por ejemplo, en la eliminación hacia atrás, usted empieza por el modelo con todas las variables y respondería el inciso A, que sería escribir esta ecuación, que está aquí abajo. Después empieza usted a hacer eliminación hacia atrás, empezando por la variable con el mayor p-valor, para ir depurando el modelo. Empezaríamos con x2. Por acá él te da una idea, mira. El valor p más alto es x2, puesto que su valor es mucho más grande que 0.05, el término no es significativamente estadístico al 95%, pues considere eliminarlo. Entonces tú corres el modelo ahora, nuevamente. Mira que ahí no estoy probando supuesto, mira que ahí, pero tú te vas dando cuenta que igual la ANOVA se cumplió, el p-valor del Durbin es bueno, etcétera. Pero tú te vas a correr el modelo sin esa variable no significativa. Es X2, ¿verdad? La que salió no es significativa. Entonces corres el modelo sin ella. Y ahora te dio, mira que la ANOVA ahora te da con un mejor p-valor el R cuadrado ajustado, que es el que tiene que revisar a grados de libertad, subió del 56 al 60%. El Durbin, a ver, mira que dio 1.96. Está mucho más cerca de 2, pero mira que el p-valor es más pequeño, porque entre más variables tengas, pues es más difícil tener un valor más cercano a 2. Y así sucesivamente. Ahora el siguiente p-valor más grande, 0.31 y 0.30, pero tienes que arrancar uno por uno. De hecho, después vuelves y sacas la variable y vuelves y la insertas a ver si ahora es significativa, y exactamente. Tenemos que es cuál, X6. X6. La única que no me atrevo a sacar siempre, como le digo, es la constante, porque obviamente depende de la experticia de la persona que está ahí. Corres el modelo nuevamente y así es que haces la depuración. El primer modelo original, o sea, el de todas las variables, recuerde que lo va a obtener usted con las matrices. Puede también hacer la ANOVA con las matrices, por lo menos. Ya. Que usted y presente el modelo como tal, porque usted va a responder la pregunta del ejercicio que le puse. Y seguramente la primera pregunta es: ajuste el modelo de regresión de regresión múltiple. Seguramente si usted empezó a revisar los ejercicios, el primer ejercicio es ajuste el modelo completo. La idea es que lo haga con las matrices, porque quiero ver como si lo que expliqué el martes pasado le quedó de algo. Entonces, una parte de la nota de ese múltiple, recuerde que cada ejercicio vale 2.5, es que usted muestre las matrices que estén ahí, que se vea algo. No tiene que poner todo por lo menos que se vea algunos cálculos, no tiene que estar todo. Ya. Y el modelo con todas las variables. Ya de ahí, la depuración hasta el modelo final, recuerde, lo puede hacer ya por análisis de datos. Y el modelo final, y bueno, y la predicción también lo que le pregunten, trate de hacerlo con el modelo completo y después lo hace con el modelo final, como me preguntó Calderón, para ver si la respuesta varía mucho o no. Generalmente no, el cambio es mínimo. Acá nos dice que la variable siguiente, eliminar, este es el modelo completo. Acá el p-valor de la más, mira que el p-valor sigue de la ANOVA sigue disminuyendo. Ya pasó de 0.03 a 0.0017, bajó. Y el siguiente p-valor más alto es X5. En fin, tú sigues depurando tu modelo hasta que encuentras la variable dependiente. Aquí es Y. X1 entra dentro de las independientes. O sea, quedó X1, X3 y X4. Salió X5, que tiene el p-valor más alto. Será que resultado. Y aquí sigues viendo, mira que el p-valor sigue bajando. Mira que ya pasó de 3, ahora ya son
3 0, no 2, y el X1 sí es no significativa. Corres el modelo sin X1, tienes que hacer las corridas una por una. En el Excel tendrías que hacer el análisis de datos. En el Excel te recomiendo que vayas haciendo tantas hojas de Excel como copiando los datos para que vaya quitando el no significativo. A veces hay que ingresar una variable que había salido y todo eso, pero por ejemplo vamos a ingresar una que había salido hace rato. Por ejemplo, el modelo vamos a correrlo con X3, X4 y una que haya salido inicialmente, por ejemplo X6. Nada más como para que tú veas, ahí. Mira que X6 definitivamente no significativa, pues ya sabes que eso no. Estoy así, tú vas probando, haciendo, pues eso son todos lo que dice todos los modelos posibles, lo que dice la pregunta del ejercicio. Pues ya voy a correr ya el final, pero ya sabes que tú harías más o menos todas esas iteraciones ahí, que es lo que estamos haciendo, iterando. Y con el modelo final que tienes acá, tú tienes mira que no eliminas ninguna variable, dice aquí, no quieres. La constante es la que, no sé si a veces uno la elimina, a veces no. Vamos a intentar correrlo sin la constante. Ahorita seguramente te mejoran los estadísticos, pero depende. Mira que si tú revisaste la respuesta final del libro, ni el libro la elimina, por lo que te digo. O sea, a veces tienes que pensar en el experto del proceso. Mira que ya ni siquiera te calcula te da el valor del Durbin, pero no te calcula el p-valor. Entonces, ya tú no te puedes saber si esos residuales son o no son, están o no están autocorrelacionados. Por eso, mira que el R cuadrado subió horriblemente. Pero ajá, ¿qué tal que tengas un modelo con un R cuadrado perfecto, pero resulta que los Durbin esté violando? Entonces no sirve ese modelo. Entonces por eso lo mejor lo dejo con la constante, que me da un porcentaje menos constante, pero mira que el Durbin, el p-valor está cercano, está apenas por encima del 0.05, pero no hay peligro, aunque en la gráfica se puede ver el comportamiento un poco peligroso. Lo puedes buscar aquí en la gráfica de residuales versus orden de corrida y tú puedes ver cierto patrón peligroso. Esta. Entonces, empiezan a bajar, aquí hay parece una tendencia, aquí sube, mira que hay una tendencia descendente. Eso es lo que se refiere ahí lo que te da una peligrosidad y que hay 4 residuales ahí descendiendo así en línea recta peligrosamente. Seguramente eso es el impacto que tú ves aquí en el p-valor del Durbin, pero igual por encima del 5%, así que tú te vas con esa finta y dices que no hay autocorrelación. Porque está al fin por ¿Hasta qué punto uno elimina variables? Cuando se detiene hasta que el modelo quede significativo. Mira que aquí dice que no quieres eliminar ninguna variable del modelo. ¿Por qué? Porque todas tienen un p-valor, las variables. Hablo de no de la constante. Las variables tienen un p-valor, las dos, mayor al 5%. O sea que son significativas. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Para ya ir terminando, que tú vas a tener ahora tú vas a tener que no vas a tener que tomar 6 mediciones de la pieza esa que tenías ahí para pronosticar, sino que nada más con que tengas la medición de X3 y la medición de X4 haces el pronóstico. Lo que preguntaba Carolina, ya no tienes que, la matriz no va a tener ahora, ¿cuántos eran? 7 valores, sino simplemente 3 valores. Bueno, 2 valores y el 1, que hace referencia al vector al X sub 0, o sea, la constante. Eso es lo que tú ves en la fórmula. Yo te dije en la clase anterior, cuando tú ves las fórmulas de matrices, tú ves unas cosas estrambóticas, pero ¿qué pasa? Que no es tan complejo como tú piensas. Mira aquí, por ejemplo, para ver bueno, aquí no, creo que es aquí donde dice reportes, que te muestra aquí dice, mira, cuando los pronósticos, si tú quieres ver valores pronosticados, en cada nueva fila introduzca los valores para las variables independientes, pero deje vacía la celda de la variable dependiente. Cuando regrese esta ventana se verán agregados los pronósticos a la tabla, pero el modelo no cambia. O sea, tú quieres meter un pronóstico, ya sabes que lo haces de forma matricial allá en el computador, te vas al libro de datos e ingresas los valores.
Entonces, en el ejercicio del libro te dicen, para un X3, por ejemplo, de 30, mire que esté dentro, aquí está entre 29, 31, vamos a poner 30, 32, 33. Y X4 que da 94, 80 y pico, ponle 90. Ya, y te vas acá y él te debería calcular el pronóstico. Aquí está el valor pronosticado, velo ahí. Ve que te calcula el valor pronosticado. Entonces te da su valor pronosticado ajustado, nada más reemplazando el modelo de regresión para X3, X4, calcula su error, su intervalo de confianza y para la respuesta media predicha. Recuerda que este intervalo es para el pronóstico, que es más ancho, y este es para la respuesta media predicha, que es el Y estimado, el valor esperado de Y sub n más 1 dado X igual a X3 igual a un valor y X4 igual a 90, que fue el que puse. Eso tú lo haces en el Excel con las matrices. Ya. No es nada para que quede esa parte ahí. Acá te lo hace de manera automática escribiendo los valores y allá lo haces con las matrices de Excel, que es una matriz, el vector X sub 0, primero lo pones vertical, lo multiplicas por una matriz que ya hiciste cuando calculaste es la X traspuesta por X a la inversa. Esa es la que tú calculas previo a hacer los beta estimados, y después lo multiplicas por el vector el mismo vector X sub 0, pero ahora pues traspuesto, o sea, lo pones ahora horizontal y después le sacas una raíz cuadrada, multiplicas por una desviación estándar, que es el cuadrado medio del error, y listo. Eso no es tan difícil hacerlo. Lo que pasa es que cuando tú ves las matrices, tú te asustas, pero no es para asustarse. Simplemente es leer un poquito y darte cuenta que el pronóstico no es tan pesado como tú piensas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea, todo el proceso, toda la presentación que vamos a trabajar va a ser con software, o hay que presentar algo en papel. Diapositivas, papá. Yo dije, pues, manden diapositivas, manden el Excel que hagan, porque eso es lo que se va a proyectar allá. O sea, yo voy a revisar por eso les pido los documentos antes, para revisarlos antes, porque hacen parte de la nota. Y yo quiero ver que lo que usted proyecte allá y haga y en directo, usted lo haya hecho antes. Por eso les pido, ahí les puse cuando necesito que me envíen eso antes. Por eso quería ver avance, pero acá, bueno, acá un grupo dijo que había hecho unas partes ahí, pero bueno, ya por lo menos espero haber aclarado las dudas de lo que se quiere, ya que no se dio el avance. Ahí por lo menos se aclararon dudas, preguntas que tuviesen ustedes. Sí, claro, profe, pero me refería era más que todo, por ejemplo, que no hay que hacer cálculos a mano, ¿cierto? A mano cuando es a mano es en el Excel, ya. Exacto, ajá, listo, gracias. Pero es posible que yo le pregunte algo y usted tenga que haga este cálculo a mano, ¿cómo lo haría? Y usted tiene que pasar al tablero con su hoja, pero lo haría para el modelo simple, no lo puedo en el modelo múltiple tendría usted que sentarse allá a tirar matrices y eso de pronto perdemos algo de tiempo, pero de pronto ahí en el papel puede ser que usted lo pase, vaya con el marcador, escríbame algo ahí, ¿cómo calculó ese valor a mano? Y usted ahí le pasa el marcador y usted escriba algo en el tablero. Eso sería a mano, pero tendría que ser, como digo, del modelo simple. O cuando mucho, el modelo múltiple, el pronóstico, que usted reemplace en su valor, en su modelo final, para X1 o X2, que fueron las significativas, multiplique y calcule cuál sería el valor pronosticado. Y el residual, por ejemplo. Ya. O sea, cosas que se pueden hacer a mano por si está preparado. ¿Qué otra pregunta? Ya, profe, yo creo que esas eran las dudas que teníamos básicamente. Pues la idea, o sea, exacto, que usted ya tenga todo ahí bajo control, porque igual, sí, hay cosas ahí que a uno se le escapan, como le digo a usted. Si se le yo con más calma ahora, en el tiempo de vacaciones, puede echarle una leída al capítulo y dice, bueno, el profesor le explicó, esto no lo dijo. Practíquese un modelito ahí, porque eso por lo menos algunos muchachos de ustedes que conocí en octavo semestre, les preguntan modelos de regresión múltiple y resulta que los que no vieron eso, les toca caletearse y no es tan fácil cuando usted lo vio ya. Y usted lo único que hace es recordar y practicar. Por eso, allá cuando estén en evaluación de proyectos, creo que se llama la materia, formulación del proyecto o una cosa así, usted va a tener que trabajar modelos múltiples, o también cuando hace evaluación de alternativas en ingeniería económica, que
matemática financiera también, algo de regresión múltiple también usted puede practicar ahí. También igual también de optimizar modelos que va a haber el otro semestre en programación lineal. O sea, algunas cosas que vio en este curso las va a ver más aplicadas, pues más relación tendrá con la línea estadística, pero no significa que, y control de calidad, diseño de experimentos, pero en otras asignaturas pues también va a revisar algunos conceptos como estos, igual lo que vio en los otros cursos de análisis de datos. Entonces va a tener una base aquí, pero usted puede, como le digo, seguir profundizando porque ya la estadística va caminando, va muy adelante en cuanto a la temática. Entonces, como va a tener, esto que aquí uno enseña, como siempre digo, es como apenas la punta del iceberg de todo lo que hay en realidad de información. Pero, ajá, la idea de la invitación para ustedes es que sigan los que les guste, porque, ajá, cada quien tiene, pues, yo creo que ya más o menos en séptimo, octavo, ya usted debe definir un perfil al cual le quiere aplicar y o trabajarle, entonces usted ya por ahí tendrá un campo de trabajo. O sea, porque a algunos les gustará la salud ocupacional, a otros les gustará trabajar en logística, otros tendrán que meterse por el área pues de la analista de calidad. Entonces cada quien tendrá su perfil, pero le aseguro que en el que esté tendrá que analizar datos o trabajar con datos para hacer mejora de procesos, por lo menos con el mismo diagnóstico del proceso original. Tiene que recabar datos. Entonces, para eso es que usted, ingeniero industrial, ve estadística, para poder tener esas herramientas que le ayuden a ser eficientes en la toma de decisiones. No todo es estadística, bien es cierto, pero tampoco todo es la plata. A veces recuerde que lo barato sale caro. Usted puede comprar